La palabra de Dios es la verdad absoluta y la autoridad final. Amén y amén. So, abran sus Biblias conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Mateo, capítulo 12. Vamos a continuar nuestro estudio versículo por versículo a través del relato de Mateo sobre la vida, la muerte y resurrección de Jesús. Y durante las próximas semanas a estudiar el capítulo 12 y capítulo 13. Mateo nos va a dar una mirada al interior de un día en la vida del ministerio terrenal de Jesús. Todo va a ocurrir sobre un día, lo que vamos a estudiar en los próximos 2 capítulos. Y la razón es que todo otra vez ocurre en un día. Y una de las cosas que comenzaremos a ver en nuestro estudio es la intensidad de la oposición al mensaje que Jesús predicó y el mensaje que dio a sus discípulos para predicar. Y principalmente proveniente de los gobernantes religiosos es lo que vamos a ver. Porque ellos han decidido que ellos no se van a arrepentir. Ellos han decidido que ellos no necesitan arrepentirse. Porque ellos van a ignorar las enseñanzas y las predicaciones de Jesús. Ellos van a ignorar la autoridad de Jesús y todas las maravillas que realizó. Ellos las van a rechazar. Y al final de nuestro estudio, la última vez que se acuerdan que estuvimos aquí, que analizamos una de las asombrosas promesas de Jesús en el versículo 28 del capítulo 11, donde dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Póngase mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Y entonces la razón por la que este versículo es importante es porque Jesús promete descanso, porque Jesús es nuestro descanso. Él es nuestro descanso. Y veremos en nuestro estudio de esta tarde que los gobernantes religiosos dicen que van a rechazar ese descanso porque ellos no necesitan el descanso de Jesús, porque en sus mentes, en sus corazones, ellos dicen que ellos tienen su propio descanso que viene siendo el día del sábado. So vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra perfecta, te pedimos que nos guíes, que estés con nosotros. Te pedimos que prepara nuestros corazones para lo que nos vas a enseñar esta tarde. Unge cada palabra que se va a pronunciar, que sean tus palabras y solo tuyas. Y lo que no sabemos, enséñanos. Lo que no somos, haznos. Y elevamos esto en el nombre de Jesús. Y todos los santos dijeron, amén. So, Mateo capítulo 21. Primero vamos a leer los versículos, capítulo 12. Voy a leer los versículos que vamos a estudiar, empezando con el versículo 1. Dice: por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrosos. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. Jesús le dijo: ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados
que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso. Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si no conocieron el significado de las escrituras que dice, quiero que tengan compasión, no ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, no trabajarían para sacarla de allí. Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es la ley, permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Después le dijo al hombre, extiende las manos. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de él, que decía, miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. No aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final hará que la justicia salga victoriosa, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Amén y amén. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, cuando los reunió en el monte de Sinai, les dio la ley. Y una de las razones por las que Dios les dio la ley fue para diferenciarlos de las demás naciones. Les dio instrucciones sobre cómo debían de relacionarse con Él y cómo también ellos debían de relacionarse con entre ellos mismos. Y fueron los 10 mandamientos que les dio. Él les dio leyes para su dieta, que dice que no podían comer hamburguesas con queso, no podían comer langostas porque no podían mezclar la leche y la carne, o no podían comer ciertos animales del mar. Él les dio instrucciones específicas sobre cómo debían de adorarlo, cómo construir el tabernáculo, los deberes de los sacerdotes, la circuncisión, el sistema de sacrificios, las absorbencias del día del sábado, del día de descanso. Y una vez más, no había nada malo en la ley, porque Pablo lo dice en la carta que él escribió a los romanos, que no había nada malo en la ley. Romanos 7:12 dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa, y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Entonces el problema no solo durante el ministerio de Jesús, sino incluso hoy en día es cuando estas ordenanzas y estos
distintivos impiden que ciertas personas ejerzan la misericordia y la compasión y el amor a otras personas. Y esto es lo que está pasando aquí en el capítulo que estamos estudiando hoy, en el capítulo 12, donde estos gobernantes religiosos, que ellos levantaban más el día sábado sobre la compasión y la misericordia. En lugar de ayudar a las personas a acercarse a Dios, ellos les cargaban con sus opiniones y con sus creencias incorrectas sobre el sábado, sin comprender realmente por qué Dios instituyó el sábado, ni que estaban en medio de Dios, del Señor del sábado, Jesucristo. Porque debemos de reconocer que Jesús es nuestro sábado, porque Jesús es nuestro descanso. So vamos a analizar nuestro texto. En el versículo 1 dice: por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre. ¿Es importante eso? Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron: mira, tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo 31, la ley de Moisés prohibía trabajar en el sábado. Era un día sagrado, era un día de descanso. Y en Éxodo 31:12 dice: después el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Dice: dile a los israelitas, asegúrense de guardar mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal de pacto entre ustedes y yo de generaciones en generación. Se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor, quien los hace santos. Deberán guardar el día de descanso, porque es un día santo para ustedes. Cualquiera que lo profane será ejecutado, y el que trabaje ese día será excluido de la comunidad. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaja el día de descanso será ejecutado. Entonces, eso es lo que decía la ley. Que no podían trabajar, que tenían que observar el día sagrado que viene siendo el día de descanso. Pero surgió una pregunta, que ¿qué se consideraba trabajar? Así lo que pasó por tantos años, los rabinos pasaron horas debatiendo y defendiendo qué constituye el tipo de trabajo que estaba prohibido en el día de descanso. Y ellos concluyeron con 39 cosas que no podían hacer. No se podía lavar nada. No se podía lavar ropa, no se podía lavar trastes, no se podía uno bañar. No se podía cocinar nada en el día de descanso. No se podía cosechar nada. Se les prohibía lavar nada. Se les prohibía usar la dentadura postiza. Es prohibido. En Israel hasta ahora hay elevadores que en el día del sábado, en el día de descanso para los judíos, que ellos consideran puchar el botón como trabajo. El elevador va a todos los pisos subiendo y todos los pisos bajando, para que uno no pueda decir que violó el día de descanso. Entonces aquí Jesús y sus discípulos estaban caminando por un campo. Tenían hambre. Y esto es importante porque veremos lo mismo en el siguiente ejemplo que Jesús da.
Entonces sus discípulos, como tenían hambre, comenzaron a arrancar las espigas de las plantas que estaban en el camino. Es como si uno va caminando y ve un árbol de naranjas y ve las naranjas que están hacia afuera de la pared. Y ellos arrancan una, no estaban robando. Y debemos de conocer que esto, lo que estaban haciendo, está permitido en las Escrituras. Entonces no estaban robando. Así que agarraron las espigas y la machacan el grano en sus manos. Igualmente como una semilla de girasol. Entonces los fariseos ven lo que están haciendo los discípulos y ellos empiezan a acusar que están violando, que están quebrando el día de descanso. Porque para los fariseos, arrancar granos era lo mismo que cosechar. Frotar los granos con las manos para quitarles la paja era lo mismo que trillar. Soplar la paja de las manos era lo mismo que aventar. Por lo tanto, los discípulos estaban quebrantando el sábado. Eso es lo que lo están acusando. Así que según ellos, los discípulos de Jesús estaban violando la ley. Pero se dieron cuenta. Dice que los fariseos los vieron. Y que lo que significa era que andaban siguiendo a los discípulos, andaban siguiendo a Jesús. Estaban observándolos. Y eso viene siendo una característica de una persona que es legalista. Porque siempre andan vigilando, siempre andan viendo a quienes lo rodean. Y se aseguran que se cumplan las reglas y las ordenanzas que ellos piensan que se deben de hacer. Ellos piensan que los discípulos están violando la ley. Y como Jesús no los ha arrepentido a los discípulos, lo ven como cómplice. Y Jesús les muestra que habían confundido sus interpretaciones y tradiciones con la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en el versículo 3, donde Jesús les dice a los gobernantes religiosos, les dice, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados, que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Vamos a observar lo que hace Jesús. No les dice a los fariseos que se olviden de sí mismos y que se ocupen de sus propios asuntos. Jesús apela a las Escrituras. Él los manda a que lean la Biblia. Jesús les pregunta a los fariseos si siquiera recuerdan haber leído o si no entendieron lo que habían leído. Y Jesús menciona algo que sucede en 1 Samuel capítulo 21, donde David y sus hombres huyen del rey Saúl y tienen hambre igual que los discípulos de Jesús. Ellos fueron a ver al sacerdote y le pidieron comida, pero el sacerdote les dijo que solo tenían pan sagrado. Que era el pan consagrado que se llevaba al lugar santo y que solo los sacerdotes podían comer. Así que Jesús y sus hombres comieron de ese pan. Entonces lo que Jesús está diciendo aquí, lo que le está diciendo a los gobernantes religiosos es que si van a condenar a Jesús y van a condenar a sus discípulos por lo que han hecho, entonces los gobernantes religiosos van a tener que condenar a David, algo que ellos jamás iban a hacer. El siguiente punto que Jesús plantea aquí es que David y sus hombres violaron una regla. Ellos comieron del pan sagrado
sin consecuencias. Entonces Jesús aquí señala que los gobernantes religiosos no ven la necesidad humana. Ellos nomás se importan de las reglas. Si están haciendo las reglas o no están haciendo las reglas. Y debemos reconocer que la necesidad humana prevalece sobre las reglas y regulaciones. Porque Dios se preocupa por las personas y nunca estableció reglas para atropellarlas. Porque la vida de un hombre es más importante que una regla, que un ritual. Y debemos reconocer que la Biblia no es algo que los va a esclavar en siguiendo reglas. Por cierto, esta es la razón por la que mucha gente no la lee. Porque lo que pasa es que mucha gente no lee la Biblia porque ellos creen que lo único que les va a decir la Biblia es las cosas que no pueden hacer. Ellos ven la Biblia como un libro de reglas que tienen que seguir. ¿Qué cosas que no pueden hacer? Cuando en realidad es lo contrario. Porque la Biblia realmente nos muestra lo que podemos hacer en Cristo. Y quiénes somos en Cristo. Y quiénes somos en Cristo y también quién es Dios. No es un libro de reglas que no podemos hacer, sino es lo que podemos hacer en Cristo. Versículo 5. Entonces Jesús les pregunta, ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Este viene siendo una declaración que incluso los gobernantes religiosos iban a entender. Porque no tendrían problemas en admitir que hay unas excepciones a las reglas. Porque ellos decían que los discípulos de Jesús no podían, que andaban trabajando cuando andaban masticando y andaban comiendo de las espigas y eso. Pero hay excepciones a la regla. Porque según la ley, había ciertos sacrificios que los sacerdotes debían realizar en el día de descanso. Porque en el libro de Números habla sobre las ofrendas del día de sábado y las ofrendas de Pascua. Y estas ofrendas que se hacían de los sacerdotes era una tarea ardua. Sin embargo, era algo que los sacerdotes debían de hacer. Una vez más, el propósito del sábado era que el pueblo amara al Señor y que descansara. Que el pueblo sirviera al Señor. Que el pueblo mostrara compasión y amor y misericordia a los demás. Pero los gobernantes religiosos no mostraron compasión, no mostraron amor ni misericordia, no porque la ley lo prohibiera, sino por la dureza de sus propios corazones. Versículo 6 dice, les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Entonces, si a los sacerdotes se les permitía trabajar en el templo el día de reposo, entonces los discípulos podían ser excusados por comer trigo mientras seguían a Jesús por el campo, porque allí había uno que era mayor que el templo y los discípulos eran mayores que los sacerdotes. Entonces, por supuesto, Jesús se refería a sí mismo como aquel que era mayor que el templo. Porque si el trabajo de los sacerdotes en el templo puede ser excusado porque lo que hacen era un servicio directo a Dios, entonces con mayor razón los discípulos podían ser excusados porque los seguían a Jesús y porque ellos andaban arrancando unas espigas de trigo
que lo hacían en el proceso de servir a Jesús. Esta es una de las afirmaciones más audaces que Jesús hizo sobre ser Dios. Versículo 7. Dice, ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de las Escrituras que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Aquí Dios reprendió al pueblo del antaño a través del profeta Oseas, porque ellos se atenían a la religión mientras se engañaban y abusaban unos a otros. Entonces Jesús dice aquí que Dios prefiere la justicia interior y exterior a los rituales y religiosos vacíos. Estos gobernantes religiosos que se enseñaban con los discípulos por comer trigo, estaban mucho más preocupados por las reglas que por Dios o por la gente. Entonces, una vez más, aquí Jesús acusa a los gobernantes religiosos de no conocer la Biblia, de no conocer su palabra, porque ellos se preocupaban por las reglas. Y Jesús le dice que no es así, que tienen el corazón, lo tienen malo. ¿Cómo puedes leer la Biblia y perder el mensaje de que hay un Padre que te ama y que está lleno de misericordia y lleno de compasión y lleno de gracia? Es lo que le está diciendo Jesús a los gobernantes religiosos. Luego Jesús deja claro que con qué autoridad dice estas cosas. Porque aquí está diciendo que Él tiene la autoridad, que tiene el derecho de cómo se celebraba el sábado. Porque los gobernantes religiosos estaban diciendo, así se debe de celebrar el sábado. Y Jesús dice, no, yo tengo la autoridad para decir cómo se va a celebrar el sábado. Jesús le está diciendo a ellos y a nosotros que el sábado no es simplemente un día que se observa, que es una persona en la que confiamos. Es una salvación que aceptamos, porque Él nos da descanso. Porque Él es el que nos da descanso. Él es nuestro sábado. No es simplemente un día que observamos, sino Jesús es nuestro sábado, es nuestro descanso. Entonces, ¿por qué estaba mal trabajar en el día de descanso, en el día del sábado? Porque porque Dios lo dijo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué estaba bien mostrar misericordia y compasión y amor en el sábado? Porque Dios lo dijo. Y es lo que está diciendo Jesús. Versículo 9. Dice, luego Jesús entró en la sinagoga de ellos. Y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Ellos esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Entonces, Jesús y sus discípulos dejan los sembrarios y van a la sinagoga. Y cuando uno lee el relato de Marcos y el relato de Lucas, encontramos que este hombre con la mano desfigurada, con la mano seca, fue plantado ahí por los líderes religiosos. Porque ellos querían ver si Jesús iba a violar otra vez de si uno se podía sanar a alguien en el día del sábado. Otra vez estamos ahí con el día de descanso, con el día del sábado. Y los religiosos, los gobernantes religiosos están diciendo
que si uno sana a alguien en el día de descanso, que están violando el día de descanso. Entonces, por eso ellos son los que hacen la pregunta. Y el otro evangelio nos dice que Jesús conocía sus pensamientos, que Jesús sabía que le estaban tendiendo aquí una trampa. Quiero que piensen esto. Jesús sabe que hay un hombre con la mano seca sentado ahí en la sinagoga. Ellos lo pusieron ahí enfrente. Los líderes religiosos saben que hay un hombre con la mano seca en la sinagoga. Pero ellos no les preocupa en absoluta esta persona. Ellos nomás se están preocupando por lo que va a hacer Jesús cuando vea al Señor con la mano seca. Ellos están observando igual como ellos estaban observando en el sembradío. Ellos buscan de la manera de deshacerse de Jesús, porque Jesús representa una tremenda amenaza para sus tradiciones religiosas. Vamos a ver versículo 11. Aquí Jesús le está respondiendo a la pregunta que hicieron si iban a violar la ley si sana en el día de descanso. Él les respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en el pozo de agua en el día de descanso, no trabajarían para sacarla de ahí. Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valioso es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Este es el punto que está diciendo aquí Jesús. Las ovejas en esos tiempos eran valiosas. Las ovejas valían dinero. Jesús está dando una ilustración obvia aquí, porque las ovejas eran valiosas y por supuesto cualquier judío las iba a rescatar en el sábado. Si su oveja se le cae y es valiosa, ellos saben que es sábado, todavía la van a rescatar, no se van a esperar hasta el domingo para rescatar a su oveja porque ya no va a estar viva. Incluso el legalista entiende que el hombre era más valioso que las ovejas. Así que Jesús aquí está señalando que hay algo mal en los corazones de los gobernantes religiosos cuando ellos hacen la pregunta si es lícito sanar en el sábado. Porque vemos que había excepciones. Porque ellos podían rescatar una oveja y aquí ellos se están preguntando si es lícito sanar en el día sábado. Y de hecho, en el relato de Marcos, en Marcos 3:4, dice, luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para disfrutarla? Pero ellos no quisieron contestarle. Entonces Jesús les pregunta una pregunta y ellos ellos guardaron el silencio. Porque no pueden responder y aún así siguen con su plan para condenarlo por quebrar el día de descanso. Porque ellos saben, los gobernantes religiosos saben, si dicen sí, entonces le van a dar permiso a Jesús para sanar al hombre. Pero si dicen que no, que ellos van a quedar como los malvados conspiradores que son. Así que simplemente ellos cierran la boca. Porque, y debemos de reconocer que saber lo que es correcto y hacer lo que es malo es la peor clase de maldad. ¿Qué es lo que están haciendo los gobernantes religiosos?
Porque ellos saben que lo que es bueno es que se sane el hombre que tiene la mano seca. Pero ellos nomás están viendo si Jesús va a quebrar de observar el día del sábado. Jesús tiene el poder de sanar. Y si hay una necesidad presente que Él puede satisfacer, entonces lo bueno y correcto es hacerlo. Si Jesús hubiera dicho, no, yo puedo sanar, pero es sábado y no lo va a hacer, entonces fuera malo. Versículo 13. Dice, después le dijo al hombre, este viene es el hombre que tenía la mano seca, extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Una observación. El hombre hace exactamente lo que Jesús le dijo. En un simple acto de fe, él obedece a Jesús. Y en el momento en que el hombre extiende sus manos, supo que estaba tomando una decisión. Sabía que estaba desobedeciendo a la institución religiosa y eligiendo a Jesús. Entonces el hombre ofrece su mano seca, su mano paralizada, y Jesús hace lo que siempre hace, que viene siendo Jesús lo sana. ¿Qué hay de los gobernantes religiosos? ¿Se van a alegrar a que alguien esté sanado en ese día? Miren la respuesta en el versículo 14. Dice, entonces los fariseos convocaron a una reunión para tramar cómo matar a Jesús. Los fariseos aquí, después de que vieron que Jesús sanó la mano del hombre con la mano seca, ellos permanecen impasibles. Jesús ha demostrado el amor, Jesús ha demostrado la misericordia y la compasión de Dios ante sus propios ojos. Jesús invitó a los líderes religiosos a descansar, pero ellos se negaron. Jesús invitó a los líderes religiosos a hacer lo correcto. Pero como amaban más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, ellos permanecieron en la oscuridad. Ellos se unieron y planearon cómo matar a Jesús. Versículo 15. Dice, pero Jesús sabía lo que ellos tenían en mente. Entonces salió de esa región y mucha gente lo siguió. Sanó a todos los enfermos de esa multitud, pero les advirtió que no revelaran quién era él. Jesús aquí se retiró de las zonas pobladas de Galilea, donde había pasado el primer año de su ministerio público y donde todos hablaban de él. Pero lo hace no por miedo ni por ira. Jesús sabe que su hora aún no ha llegado, que aún queda mucho por hacer. Así que Marcos nos dice que Jesús se dirige al noreste hacia Tiro y a Sidón. Y aunque Jesús había abandonado la zona de ahí de Galilea para tranquilarse con los fariseos, una multitud de la gente común lo seguía. Y lo seguían porque tenían también necesidades. Y Mateo nos dice, sin importar la necesidad que tuvieron, que Jesús los sanó. Y los sanó a todos. Y lo que era cierto entonces es cierto hoy también, porque Jesús no ha cambiado. No importa cuál sea la necesidad de nosotros, la solución es Jesús. Él es la solución. Él es nuestro descanso y Él es nuestra solución. Quizás hayas intentado encontrar la solución a tu problema o la respuesta a tu necesidad es una docena de
otros lugares, pero todos te han fallado. Pero Jesús no los falla, porque Él no puede fallar. Versículo 17. Dice, con eso se cumplió la profecía de Isaías acerca de Él. Miren a mi siervo, al que he elegido. Él es mi amado, quien me complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a las naciones. No peleará ni gritará, ni levantará su voz en público. Aquí Mateo ve que en la resistencia de Jesús al movimiento popular que la rodeaba, al cumplimiento de las profecías de Isaías, porque el profeta previó al Mesías como un conquistador manso, como un conquistador humilde. Isaías dice que es un siervo, que su misión es servir, no ser servido, sino servir. Y para este servicio fue elegido. Jesús fue seleccionado, designado, enviado. Jesús no vino para buscar controversia, aunque eso sí lo encontró con los gobernantes religiosos. Jesús no se buscaba hacer notar, clamando en las calles. Él se entregó tanto en su mundo que cuando fue arrestado en el huerto de Getsemaní, los guardias, ¿se acuerdan que los guardias mismos necesitaron una señal de Judas para saber quién era Jesús? Versículo 20. Dice, no aplastará la caña más débil, ni apagará una vela que titila. Al final, hará que la justicia salga victoriosa. Esto era lo que la gente de su época necesitaba entender, porque la gente buscaba un general, la gente buscaba un rey que llegara con poder político y militar y que sometiera a todos a sus manos. La gente quería a alguien que hiciera valer su influencia y logrará cambios drásticos. Pero Isaías pintó una imagen muy diferente del Mesías. Otra vez, que el Mesías iba a ser manso, que el Mesías iba a ser preocupado por aquellos que habían sido doblegados y quebrantados por las fuerzas habidas de poder de este mundo. Aquellos que habían sido golpeados por un mundo de egoísmo y ambición. Y su plan tendrá éxito. El versículo que sigue dice, y su nombre será la esperanza de todo el mundo. Fíjense, mientras los judíos creían que el Mesías era su rey exclusivo, Mateo aquí recuerda a sus lectores que Isaías dijo que él también sería el rey de los gentiles, que la gente pondría sus esperanzas en el Mesías, que la gente depositaría su fe y confianza en Jesús y que respondieran a su llamado, a venir a Él y descansar en Él. Y al traer a Cristo al mundo oscuro en el que vivimos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por esta palabra que nos has dado esta tarde. Oramos para que nos ayudes a digerir lo que nos acabas de enseñar. Ayúdanos a cada uno de nosotros a comprender que tú eres nuestro descanso, que tú eres nuestra paz, que creaste un solo camino para la salvación y para que podamos descansar
simplemente podemos permanecer en ti y apoyarnos de ti. Levantamos ahora a quienes no tienen este descanso, a quienes sienten que la salvación se trata de lo que hacen ellos. Y oramos para que ablanden sus corazones, para que puedan recibir el Evangelio, la buena noticia. Te damos gracias por la obra que sigues haciendo en nosotros y a través de nosotros. Te damos gracias por todo lo que haces. Eres perfecto en todos tus caminos y elevamos esto en el nombre de Jesús, y todos los santos dijeron amén. Amén.